¿Alguna vez te has sentido dominado por una emoción que no logras controlar? Tal vez no fue un estallido de ira, sino una irritación constante, una incomodidad silenciosa que te roba la paz sin razón aparente. Hay momentos en los que pareciera que algo dentro de nosotros reacciona antes de que podamos pensar. Una palabra, una mirada, un silencio, y de pronto el corazón se llena de tensión, de enojo, de esa sensación de que algo se ha desordenado dentro. Jesús nos dio una clave profunda para ese estado del alma cuando dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mateo 11:29. No es una simple frase piadosa, es un llamado a una manera completamente nueva de existir. No se trata solo de aprender su ejemplo externo, sino de participar de su naturaleza interior, de permitir que la mansedumbre y la humildad se conviertan en la atmósfera donde respira nuestra alma. Cuando la mansedumbre gobierna, el alma deja de ser esclava del enojo, deja de necesitar defenderse, justificar cada palabra o reaccionar ante cada provocación. Lo que Jesús ofrece no es una técnica para calmarse, sino un descanso profundo que brota de saberse sostenido por algo mayor que uno mismo. Por eso dijo: «Hallaréis descanso para vuestra alma». El descanso no viene cuando todo está bien afuera, sino cuando todo está en orden adentro. Esa paz no depende de las circunstancias, sino del gobierno del corazón. Hoy comenzaremos a recorrer un camino interior que nos mostrará cómo vivir desde ese lugar donde nada ni nadie logra perturbar tu paz. Durante años muchos han creído que su carácter, su temperamento o su forma de reaccionar es algo inamovible, casi una herencia emocional imposible de cambiar. «Yo soy así», dicen algunos, pero la palabra revela algo radicalmente diferente. En 2 de Corintios 5:17 está escrito: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Esta declaración no es simbólica, es una realidad espiritual. Cuando Cristo entra, no solo habita, transforma, no solo consuela, gobierna. Y ese gobierno alcanza incluso nuestras emociones más reactivas. La ira no es una identidad, es una reacción. Es la respuesta que el alma aprendió a dar cuando fue herida, cuando sintió miedo, cuando no fue escuchada. Por eso no se sana la ira reprimiéndola, sino entendiendo su raíz. Cada vez que el enojo brota sin medida, hay algo más profundo pidiendo atención. Una inseguridad, una frustración, una herida antigua que todavía arde. Pero el Espíritu Santo no solo viene a perdonarnos, sino a reeducar nuestro interior. Gálatas 5:22-23 dice: «El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza». Y ese fruto no aparece por esfuerzo, sino por permanencia. Es el resultado natural de un alma que se deja podar, limpiar y renovar por Dios. El enojo muchas veces se disfraza de justicia. «Me enojo porque tengo razón», decimos. Pero en realidad, lo que se defiende no es la verdad, sino el orgullo. La mansedumbre no se opone a la verdad, se opone al ego. Por eso es tan poderosa. Es el alma que ya no necesita demostrar nada. Es el alma que ha descansado en la conciencia de que Dios ve, Dios sabe y Dios actúa. Cuando comprendes eso, cada provocación pierde fuerza. Lo que antes encendía tu enojo, ahora solo despierta compasión. Lo que antes sería tu orgullo, ahora se convierte en una oportunidad para crecer. Moisés fue un ejemplo vivo de esta transformación. En Éxodo lo vemos impulsivo, reaccionando con ira, tomando justicia por su mano al matar al egipcio. Pero después de años de comunión con Dios, la Escritura dice en Números 12:3 que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. ¿Qué ocurrió entre el hombre colérico y el líder paciente? La presencia. La presencia de Dios fue moldeando su carácter hasta que lo que antes era impulso se transformó en dominio y lo que antes era enojo se volvió discernimiento
Y eso mismo puede suceder contigo. No estás condenado a repetir tus viejas reacciones. Lo que hoy parece una debilidad puede ser el terreno donde Dios manifieste su poder. Filipenses 1:6 lo asegura. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra de Dios en ti no se limita a tu conducta externa. Alcanza la raíz de tus emociones. Él no quiere que solo controles la ira. Quiere enseñarte a vivir de tal manera que la ira ya no encuentre lugar donde crecer. El mundo dice que hay que reaccionar rápido, no dejarse de nadie, mostrar fuerza. Pero en el reino de Dios, la verdadera fuerza se mide por el dominio, no por la reacción. Bienaventurados los mansos, dijo Jesús, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. No los impulsivos, no los que gritan más fuerte, sino los que aprenden a mantener el alma en calma, incluso cuando el entorno grita. La mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Es el dominio espiritual que te permite mirar el conflicto sin convertirte en parte de él. Cada vez que eliges responder con calma cuando podrías explotar, estás manifestando el reino. Cada vez que decides callar cuando podrías atacar, estás mostrando que algo mayor te gobierna. Y ese algo no es resignación, es madurez espiritual. No se trata de contener la emoción, sino de permitir que Dios transforme la fuente. El enojo pierde poder cuando el alma aprende a reposar en su Creador. Y ahí comienza el verdadero descanso. Cuando ya no necesitas tener la razón, cuando ya no te defines por cómo te tratan los demás, cuando puedes mirar el agravio sin sentirte menos, cuando tu paz deja de depender de la aprobación y empieza a depender de la presencia. Porque solo quien se ha encontrado con Dios en lo profundo puede vivir libre de las cadenas invisibles del enojo. Esta es la invitación. Deja que Dios te enseñe a ser manso y humilde de corazón, no desde la teoría, sino desde la experiencia viva de su espíritu, porque la mansedumbre no se aprende repitiendo versículos, se aprende caminando con Jesús cada día, en medio del tráfico, de la presión, de las palabras hirientes, de los momentos en que todo parece perder sentido. Allí, justo allí, el Espíritu te enseña a responder como Él. Y en ese proceso, poco a poco, tu alma se vuelve un lugar donde la paz habita de forma permanente. La ira no aparece de la nada. Tiene raíces que se hunden en lo más profundo del alma, en experiencias pasadas, en heridas no resueltas, en palabras que marcaron más de lo que recordamos. Hay una historia detrás de cada enojo, aunque a veces no la comprendamos. Por eso, cuando reaccionas con furia ante algo aparentemente insignificante, no estás respondiendo solo al presente, sino a una cadena invisible de emociones antiguas que aún no han sido sanadas. El alma guarda memorias que no siempre recordamos con la mente, pero que siguen vivas en la forma en que sentimos. Cada vez que te ofendes con facilidad, que te irrita la actitud de alguien o que sientes que pierdes el control, en realidad algo dentro de ti está pidiendo atención. No es solo enojo, es una señal de que hay un lugar herido que todavía busca reparación. Dios no te juzga por eso, te invita a observarlo con amor. No puedes sanar lo que no reconoces, ni entregar lo que no aceptas que te duele. Por eso, el camino hacia la paz no empieza controlando el temperamento, sino mirando el corazón. Santiago 4:1 lo plantea con una pregunta que penetra el alma. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? El conflicto externo nace del conflicto interno. Lo que peleas afuera refleja lo que aún no has resuelto dentro. El enojo con otros suele ser una proyección del enojo contigo mismo. ¿Cuántas veces has reaccionado con dureza porque, en el fondo, lo que más te molesta del otro es lo que todavía no has perdonado en ti? La mansedumbre, entonces, no es solo la capacidad de no responder con ira, sino el resultado de un alma reconciliada consigo misma. No puedes ser manso si estás en guerra interior. El que ha hecho las paces con su historia, con sus errores, con sus sombras, puede mirar al otro sin juzgar.
puede entender que todos están batallando con algo. Esa comprensión transforma las reacciones, porque donde antes había juicio, ahora hay compasión. Pero llegar ahí no es automático. Se necesita valor para permitir que Dios toque las zonas que has aprendido a esconder. A veces, la ira es una forma de defensa. Nos enoja lo que amenaza nuestro control, lo que nos expone, lo que nos hace sentir vulnerables, y sin darnos cuenta la utilizamos como un escudo para evitar el dolor. Sin embargo, ese escudo también nos separa del amor, porque no se puede amar desde la defensa. No se puede recibir consuelo cuando el alma está cerrada para no sentir. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardarlo no es endurecerlo, es cuidarlo para que no se contamine con la amargura, porque cuando el corazón se contamina, todo lo que fluye de él se distorsiona. Las palabras, las actitudes, las decisiones. Si el corazón está herido, responderá con enojo. Si está orgulloso, responderá con dureza. Pero si está sano, responderá con gracia. El problema no es sentir enojo. Dios no te pide que no sientas, te pide que no te gobierne. Efesios 4:26 lo dice con claridad. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo no es pecado. El pecado comienza cuando decides quedarte a vivir en él, cuando lo alimentas con pensamientos, con resentimiento, con el deseo de tener la última palabra. Es allí donde el enojo deja de ser una emoción y se convierte en una fortaleza espiritual que te roba la libertad. Y esa fortaleza, por más sólida que parezca, se desarma con humildad. La humildad desarma todo argumento interno que busca justificar el enojo. Cuando eliges decir, no necesito tener razón, algo se rompe por dentro. El orgullo pierde fuerza, el alma respira, porque mientras el orgullo exige justicia inmediata, la humildad confía en el tiempo de Dios, y ese tiempo nunca falla. Jesús lo demostró en cada momento de su vida. Tenía autoridad para reprender a todos, para exponer la hipocresía, para defender su nombre, pero eligió el silencio, no porque fuera débil, sino porque sabía que la verdad no necesita gritar. Isaías 53:7 lo describe así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Esa escena no muestra impotencia, muestra dominio. Solo quien tiene dominio sobre sí mismo puede callar cuando todo lo impulsa a responder. El mundo llama a eso debilidad, pero en el reino es el más alto nivel de autoridad. La fuerza del espíritu no se demuestra con gritos ni con represalias, sino con serenidad. El que domina su espíritu es más fuerte que el que conquista una ciudad. Dice Proverbios 16:32. La verdadera grandeza no está en vencer al otro, sino en vencerte a ti mismo. Por eso, cada vez que sientes la ira crecer dentro de ti, no estás perdiendo una batalla, estás frente a una oportunidad. Ese momento es un espejo. Lo que te molesta no está solo en lo que ves, sino en lo que se refleja. Y en lugar de culparte, puedes usar ese reflejo para conocerte, para rendir al espíritu aquello que todavía se resiste a su luz. El proceso puede doler porque requiere honestidad. Tal vez descubras que te enojas por miedo a no ser suficiente, o porque necesitas sentirte en control, o porque esperabas algo que nunca llegó. Pero cuando te atreves a mirar sin huir, comienzas a sanar. Dios no te pide perfección, te pide apertura. Y cuando abres el alma, Él entra, limpia, ordena, restaura. Entonces la ira pierde su poder. No porque dejes de sentir, sino porque ya no te domina. Lo que antes te hería ahora te enseña. Lo que antes te provocaba ahora te prueba. Y en esa prueba descubres que la paz no era un ideal inalcanzable, sino un estado posible para todo aquel que decide rendirse al amor. Porque la mansedumbre no nace del esfuerzo humano, nace de la comunión con Dios.
Es el resultado de habitar en su presencia hasta que su calma se vuelve tu reflejo. Cuando vives ahí, nada externo puede alterar lo que dentro está en paz. Y entonces comprendes que la verdadera libertad no consiste en tener todo bajo control, sino en vivir sabiendo que, aunque el mundo se agite, tu alma permanece quieta. Hay un punto en la vida en el que uno se cansa de reaccionar, no de sentir, sino de que cada emoción se convierta en una batalla. Te das cuenta de que no puedes seguir midiendo tu paz según lo que otros hagan o digan. Empiezas a sospechar que la verdadera libertad no está en cambiar a los demás, sino en dejar de ser prisionero de lo que provocan en ti. Ese es el umbral donde comienza la transformación del alma, cuando entiendes que el conflicto externo solo tiene poder mientras el interno siga vivo. La mayoría de las personas no reaccionan al presente, reaccionan a su historia. Las palabras de hoy despiertan heridas antiguas. Un tono de voz, una mirada o un gesto bastan para revivir memorias que parecían dormidas. Así es como el pasado sigue actuando desde las sombras, moldeando respuestas, decisiones, incluso creencias, y sin darnos cuenta construimos una vida en torno a lo que quisimos evitar. Volvemos a defendernos antes de ser atacados, a justificarnos antes de ser señalados, a levantar muros para no volver a sentir dolor. Pero los muros que levantamos para protegernos también nos aíslan del amor. Dios, en su sabiduría, no nos invita a ser inmunes al dolor, sino a ser libres de su dominio. El alma madura no es la que ya no siente, sino la que aprende a sentir sin destruirse. Por eso, la sanidad interior es un proceso más profundo que el simple control emocional. Se trata de permitir que la luz de Dios entre en los lugares donde aún gobiernan el miedo y el orgullo, porque la ira casi siempre es la voz del miedo disfrazada de fuerza. Miedo a ser herido, a ser ignorado, a no ser suficiente. El enojo protege lo que el corazón no sabe cómo sanar. Cuando el Espíritu comienza a trabajar dentro de ti, no lo hace de forma violenta, lo hace con ternura. Te muestra la raíz, no para acusarte, sino para liberarte. Y es entonces cuando descubres que muchas de tus reacciones nacían del deseo de control. Querías que las cosas fueran como imaginabas, que las personas respondieran según tus expectativas, que la vida se ajustara a tus planes. Pero la realidad nunca obedece al control humano. Cuanto más intentas dominarla, más te frustra. Y de esa frustración nace la ira. Por eso la mansedumbre es un acto de confianza, no de debilidad. Es renunciar al control porque has aprendido a confiar en un Dios que gobierna incluso lo que no entiendes. No se trata de quedarte inmóvil ante la injusticia, sino de no permitir que la injusticia te robe la serenidad. Cuando Jesús fue traicionado, humillado, golpeado, no respondió con violencia. No porque no pudiera hacerlo, sino porque sabía que su propósito no dependía de los actos de otros. Su silencio era autoridad, no resignación. Esa es la diferencia entre el que vive por reacción y el que vive por propósito. La ira te ata al pasado, la paz te proyecta al futuro. Cuando reaccionas, entregas tu poder, te vuelves una marioneta del entorno. Pero cuando eliges mantener la calma, recuperas el control sobre ti mismo. Y en ese instante, el alma recuerda quién la habita. Porque donde gobierna el espíritu, no hay espacio para la impulsividad. Gálatas 5:22 dice que uno de los frutos del espíritu es la templanza. Esa palabra, que a menudo pasa desapercibida, encierra un poder enorme. La templanza no es frialdad, es equilibrio, es la capacidad de mantener el alma en su centro cuando todo alrededor intenta descentrarte. Es la calma que no depende del silencio exterior, sino de la paz interior. Es el arte de vivir desde dentro hacia afuera y no al revés. Pero la templanza no se construye en la teoría, se entrena en los momentos de tensión, en las conversaciones difíciles, en los días donde parece imposible callar.
Cada provocación es una oportunidad para practicar el dominio, no el dominio forzado, sino el dominio nacido de la comprensión. Cuando comprendes que nada externo puede tocar tu valor, dejas de reaccionar como antes. El alma ya no necesita defender su posición porque ha encontrado su lugar. Esa es la razón por la que Jesús podía dormir en medio de la tormenta. El mar rugía, las olas golpeaban la barca, los discípulos gritaban y sin embargo Él descansaba. Marcos 4:39 dice que al despertar reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y todo se hizo grande bonanza. Muchos interpretan ese milagro como una demostración de poder sobre la naturaleza, pero también fue una lección sobre el poder interior. Jesús no solo aquietó el mar exterior, mostró cómo callar la tormenta del alma. La tormenta dentro de ti no se apaga gritando más fuerte, se apaga creyendo más profundo. La fe no elimina las olas, pero impide que te hundas. Por eso Isaías 26:3 declara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa confianza no se fabrica, se cultiva, se fortalece cada vez que eliges descansar en la promesa, incluso cuando la realidad contradice lo que esperas. Hay una serenidad que no depende de las circunstancias. Es la paz que nace cuando entiendes que no estás solo en medio de la tormenta, que hay una mano invisible sosteniendo cada detalle, incluso aquellos que parecen desordenados. Esa conciencia te libera del impulso de reaccionar. Ya no necesitas apresurarte a defenderte, porque sabes que Dios está obrando aún en lo que te duele. Y entonces la vida cambia, no porque las personas sean distintas, sino porque tú lo eres. Lo que antes te ofendía, ahora te enseña paciencia. Lo que antes te alteraba, ahora te invita a orar. Lo que antes te hacía discutir, ahora te impulsa a guardar silencio y confiar. Esa es la transformación que produce el Espíritu. No elimina las circunstancias, transforma al que las enfrenta. Cuando llegas a ese punto, descubres algo maravilloso. La paz no es frágil, no se rompe con una palabra, ni se pierde con una mirada. Es fuerte, profunda, silenciosa. Es la evidencia de un alma que ha encontrado su reposo en Dios. Y una vez que la experimentas, ya no quieres vivir de otra manera, porque nada en el mundo se compara con la tranquilidad de saber que nada ni nadie puede volver a perturbar tu centro. Hay algo profundamente liberador en comprender que no todo merece una respuesta, que no cada palabra lanzada hacia ti necesita una réplica, ni cada gesto hostil merece tu energía. Cuando llegas a ese punto, algo cambia en la manera en que habitas el mundo. Te das cuenta de que la mayoría de los conflictos no se resuelven discutiendo, sino guardando silencio. No porque el silencio sea una retirada, sino porque es una elección consciente de no participar en la guerra equivocada. Durante mucho tiempo confundimos reaccionar con vivir. Creímos que tener carácter era no dejar pasar nada, que la fortaleza se medía por la capacidad de defenderse. Pero con el tiempo descubres que la verdadera fuerza no está en quien levanta la voz, sino en quien domina su espíritu cuando todo dentro de él quiere estallar. Esa quietud es un poder oculto, un fuego que no necesita ruido para arder. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No es una frase decorativa, es una clave espiritual. La blanda respuesta no nace de la debilidad, nace del discernimiento. Es la sabiduría del alma que entiende que la ira del otro no tiene por qué despertar la suya, que no es necesario igualar la intensidad de quien grita, porque cuando uno permanece en calma, el conflicto pierde combustible. Lo más difícil de este aprendizaje es soltar la necesidad de tener la razón. Nos enseñaron a asociar razón con valor y por eso cuando alguien nos contradice, sentimos que nos atacan a nosotros. Pero la humildad rompe esa conexión. Cuando el alma está afirmada en Dios, la opinión ajena deja de tener tanto peso.
La validación ya no viene de ser comprendido, sino de saber que actúas desde la verdad, y esa certeza vale más que cualquier argumento ganado. Jesús no necesitó defenderse ante sus acusadores, no porque no tuviera palabras, sino porque entendía que la justicia del Padre es más estable que cualquier juicio humano. Juan 19 muestra esa escena frente a Pilato. Preguntas cargadas de ironía, acusaciones injustas, y sin embargo, él permanecía en silencio. Ese silencio desconcertó al poder, porque el poder humano se alimenta de reacción. Donde no hay reacción, se desarma la manipulación. Eso mismo ocurre en la vida diaria. Hay personas, situaciones o palabras diseñadas para robarte la paz. No porque el enemigo esté en ellas, sino porque sabe que cuando pierdes la calma, pierdes visión. Reaccionar es como apagar una vela para demostrar que hay viento. Pierdes luz intentando probar un punto. Por eso, el dominio propio no es un lujo espiritual, es una estrategia divina. Cuando eliges no responder con ira, no estás cediendo terreno, estás ganando territorio interior, estás fortaleciendo una parte de ti que no depende del ruido. Es el entrenamiento del alma que aprende a permanecer centrada en medio de la provocación. No se trata de callar por miedo o por resignación, sino de callar desde la certeza de que el silencio también habla y a veces dice más que 1000 palabras. El apóstol Pablo lo entendía cuando escribió en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese bien no siempre es una acción visible. A veces es simplemente mantener la paz en medio del caos. Es negarte a permitir que el mal dicte tu comportamiento. Cada vez que eliges la calma, estás testificando que algo mayor te gobierna. El alma mansa no es una que ha dejado de sentir, sino una que ya no necesita reaccionar desde la herida. Cuando eres libre de esa necesidad, la vida se vuelve más clara. Empiezas a notar que el enojo ajeno ya no se adhiere, que las palabras ofensivas resbalan sin penetrar, que el silencio interior se vuelve un refugio donde ninguna provocación puede entrar. Pero llegar ahí no es inmediato, es un entrenamiento diario. Aprender a responder con mansedumbre es como aprender a respirar de nuevo. Al principio te cuesta, luego se vuelve natural. Requiere práctica, oración y sobre todo rendición, porque nadie puede dominar sus reacciones si antes no entrega su orgullo. El orgullo es el combustible de la ira. Se ofende rápido, necesita reconocimiento, exige explicación, pero cuando ese orgullo cae ante Dios, lo que queda es un corazón dispuesto a escuchar antes de hablar, a comprender antes de juzgar, a soltar antes de discutir. Filipenses 2:3 lo resume con una belleza que desarma. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Esa actitud cambia la atmósfera. Cuando eliges ver al otro, no como un rival, sino como alguien que también está luchando con sus heridas, el enojo se disuelve. La compasión ocupa el espacio donde antes ardía la ira, y entonces descubres que el dominio propio no se trata de control rígido, sino de libertad. Es la libertad de no tener que demostrar nada, de no depender de la aprobación, ni del acuerdo, ni del aplauso. Es vivir desde una identidad tan afirmada en Dios que los ataques ya no alcanzan. Esa estabilidad interior es lo que el mundo no entiende, pero necesita. Cuando llegas a ese nivel de paz, los conflictos ya no te desgastan, te revelan. Muestran cuánto has crecido, cuánto aún falta rendir, cuánta fe tienes realmente en que Dios obra incluso en el silencio. Y esa fe, silenciosa y firme, se convierte en una fuerza invisible que sostiene tu vida. Por eso, cada vez que estés tentado a reaccionar, recuerda, no todo merece tu energía. La calma no es cobardía, es madurez espiritual. La respuesta suave no te hace menos fuerte, te hace dueño de ti, porque la verdadera victoria no está en ganar una discusión, sino en conservar la paz. Y cuando esa paz te habita, ya no hay palabra ni circunstancia que pueda arrebatarla.
porque quien ha aprendido a guardar silencio ante la provocación, ha aprendido el lenguaje del cielo. Hay momentos en los que la vida te confronta de tal manera que no queda más remedio que mirar hacia adentro. No para buscar culpa, sino para entender qué parte de ti sigue sin estar en paz, porque el enojo, en el fondo, es un síntoma. No aparece por azar, ni es simplemente una emoción pasajera. Es una reacción del alma cuando algo en su interior aún no ha sido sanado. Lo que llamamos mal carácter muchas veces es solo una herida que aprendió a defenderse. Vivimos en una sociedad que premia la respuesta inmediata, la réplica veloz, el orgullo que no se deja corregir. Nos enseñaron que quien calla pierde, que quien cede es débil. Pero en el reino de Dios las leyes son otras. Allí gana el que conserva la calma, el que prefiere la paz a la razón, el que se calla no por miedo, sino por dominio. Jesús lo dijo sin rodeos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No es una metáfora poética, es una realidad espiritual. La mansedumbre no solo abre puertas externas, sino que conquista un territorio interior. La tierra del alma, ese espacio donde antes reinaban el orgullo y la reactividad. La mayoría de los conflictos que vives no son guerras nuevas, son repeticiones. Cambian los rostros, las situaciones, las palabras, pero el patrón es el mismo. Discutes por lo mismo, te irritas por lo mismo, te sientes incomprendido de la misma forma, hasta que entiendes que el problema no está en los demás, sino en lo que dentro de ti todavía reacciona igual. Ahí empieza la verdadera madurez espiritual, cuando dejas de pedir que Dios cambie a todos los que te rodean y empiezas a rogarle que te transforme a ti. No es fácil, requiere una honestidad que a veces duele más que cualquier crítica externa, porque mirar dentro es ver la raíz del orgullo, las inseguridades que escondes tras el carácter fuerte, los miedos disfrazados de firmeza. Sin embargo, es ahí donde comienza la libertad. No se trata de eliminar el enojo, sino de comprenderlo hasta que pierde su poder. Dejar que el Espíritu Santo te muestre lo que hay detrás de cada reacción. A veces descubrirás que lo que más te molesta del otro es un reflejo de lo que no soportas en ti mismo, o que lo que te irrita no es la falta de respeto ajena, sino la necesidad interna de sentirte reconocido. Cuando Dios te revela esas cosas, no lo hace para avergonzarte, sino para sanarte. Él no expone lo que eres, expone lo que te duele, para que lo sueltes, y en ese proceso de rendición, algo cambia en tu manera de mirar. Lo que antes te parecía un ataque, ahora se convierte en un espejo. Lo que antes querías evitar, ahora se transforma en una oportunidad para practicar la quietud. Cada situación difícil se vuelve un entrenamiento del alma, porque la paz, al igual que la fe, se fortalece en la práctica, no en la teoría. Proverbios 19:11 lo dice con precisión: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto no significa ignorar, significa no permitir que una ofensa determine tu estado interior. Es elegir la libertad antes que la reacción. Es entender que tu valor no depende de lo que el otro diga o haga, sino de lo que Dios ha dicho sobre ti. Cuando el alma alcanza ese nivel de conciencia, las provocaciones pierden sentido. Ya no buscas responder, solo comprendes. Y la comprensión es el antídoto del enojo. Comprender no es justificar el mal, es reconocer que detrás de cada herida hay una historia. El que ofende también carga algo. El que hiere muchas veces no sabe cómo expresar su dolor. La compasión nace cuando dejas de mirar solo la superficie y ves lo invisible, el alma que sufre detrás de la acción. Esa mirada no se logra con esfuerzo humano, sino con la gracia de Dios habitando en ti. Y cuando esa gracia te gobierna, no puedes volver a reaccionar igual. Es como si algo dentro de ti aprendiera a respirar distinto. Las palabras ofensivas ya no se quedan atrapadas en tu mente, se disuelven en la paz. Los gestos despectivos no logran penetrar tu corazón porque el orgullo ya no está ahí para inflamarse.
Lo que antes encendía una tormenta, ahora se convierte en una simple ola que pasa sin dejar huella. No es resignación, es madurez. La resignación dice, no puedo hacer nada. La madurez dice, ya no necesito hacerlo. Esa diferencia lo cambia todo, porque quien está en paz no necesita demostrarlo. Su sola presencia desactiva el conflicto. Esa es la fuerza de los mansos. No pelean, transforman, no porque sean pasivos, sino porque su calma tiene poder. Hay personas que pueden entrar a una habitación cargada de tensión y con solo hablar en paz, cambiar la atmósfera. No lo hacen porque tengan un talento especial, sino porque llevan dentro una presencia que todo lo ordena. Esa es la presencia de Dios. Donde Él habita, la ira no puede permanecer. Donde reina su espíritu, el alma aprende a responder con templanza. Esa transformación no ocurre de un día para otro. Es un proceso, a veces lento, otras doloroso, pero siempre necesario. Dios no trabaja en la superficie, va a la raíz. Y mientras arranca esas raíces viejas, el orgullo, la ofensa, la necesidad de control, el alma se siente expuesta. Pero justo ahí, cuando sientes que estás perdiendo el control, es cuando realmente comienzas a ser libre. Porque la libertad espiritual no consiste en hacer lo que quieres, sino en no ser esclavo de lo que sientes. Esa es la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es ser dominado por la emoción. Responder es dejar que el espíritu guíe tu palabra y tu gesto. Es moverte desde la calma, no desde el impulso. Y en ese espacio donde eliges responder con amor, incluso cuando todo en ti quiere gritar, ocurre algo invisible pero real. El alma se ensancha. La paz se asienta como un ancla y te das cuenta de que el poder no está en tener la última palabra, sino en mantener el corazón limpio, porque solo un corazón limpio puede sostener una paz duradera. No hay victoria más grande que mirar una ofensa y sentir que ya no tiene poder sobre ti. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque has sido sanado. El enojo ya no encuentra dónde alojarse. Y entonces comprendes que la mansedumbre no es una virtud decorativa, es la forma más elevada de autoridad espiritual, la del que ha vencido primero su propio interior. Hay un instante en la vida en el que te das cuenta de que no todo lo que te hiere viene a destruirte. Algunas heridas llegan para revelar en qué parte de tu alma todavía no has permitido que Dios entre. Y aunque al principio duelan, con el tiempo descubres que fueron instrumentos de revelación. Es en los momentos de tensión donde más claramente se muestra quién gobierna dentro de ti, si el orgullo o la paz, si el impulso o el espíritu. No hay espejo más sincero que una provocación. La mayoría de las personas viven intentando evitar el conflicto, pero el conflicto en realidad no es el problema. El verdadero problema es lo que el conflicto despierta. No es el ruido exterior, sino la reacción interior lo que nos roba la calma. Podemos escapar de ciertas personas, de ciertas situaciones, pero no podemos escapar de lo que llevamos dentro. Por eso, mientras no cambie el estado del corazón, nada externo traerá verdadera paz. Jesús lo sabía, por eso enseñó la paradoja más profunda del alma. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. El mundo promete una paz condicionada. Si todo va bien, si nadie te contradice, si el entorno es favorable, entonces puedes estar tranquilo. Pero la paz de Cristo es diferente. Es una paz que no depende de lo externo, sino que nace del interior y se mantiene incluso en medio del caos. Es la calma que habita en quien ha aprendido a confiar en algo que trasciende las circunstancias. El secreto de esa paz no está en no sentir, sino en sentir con conciencia. El alma en Cristo no niega la emoción, la transforma. La ira se convierte en discernimiento, el enojo en compasión, la frustración en oración. Es un cambio profundo en el origen de la reacción. Antes respondías desde la herida, ahora respondes desde la sanidad. Antes te movías por defensa, ahora por propósito.
Pablo lo explicó en Filipenses 4, 6 a 7 con una claridad inquebrantable. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa frase encierra una verdad trascendente. La paz no se conquista, se recibe. No se obtiene por esfuerzo, sino por rendición. Solo cuando sueltas el control, Dios toma el lugar que le corresponde. Y es ahí donde ocurre el verdadero milagro. Tu mundo exterior puede seguir igual, pero algo dentro de ti se ordena. Lo que antes te agitaba deja de tener el mismo peso. Lo que antes te parecía insoportable se vuelve manejable. No porque haya cambiado lo que te rodea, sino porque cambió la manera en que lo miras. La transformación más poderosa no es la que modifica las circunstancias, sino la que redefine la interpretación de lo que vives. El alma guiada por el Espíritu ya no reacciona para defender su ego, sino para proteger su paz. Aprende a elegir sus batallas, a no desperdiciar energía en lo que no edifica. Y ahí empieza una sabiduría silenciosa, saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Esa quietud no es pasividad, es dirección, no es falta de acción, es acción guiada. Cuando el alma está gobernada por Dios, la respuesta deja de ser automática. Cada palabra pasa por el filtro de la paz. Cada gesto nace de la conciencia de que representas algo más grande que tu emoción momentánea. Y eso cambia por completo la manera de relacionarte con el mundo. Ya no buscas ganar, buscas preservar la armonía interior. Ya no necesitas demostrar que tienes razón, porque sabes que quien vive en verdad no necesita defenderla. Jesús nunca luchó por tener la última palabra, y sin embargo su voz sigue resonando siglos después. Eso es lo que produce la templanza, un eco eterno. Las reacciones impulsivas se apagan rápido, pero la serenidad deja huella. Hay algo profundamente inspirador en quien mantiene la calma cuando todos pierden la suya. Esa presencia calma los ambientes, restaura la cordura, abre espacio para que Dios actúe. Por eso, la paz no es un premio al final del camino, es el camino mismo. No llegas a ella cuando todo se soluciona, llegas a ella cuando decides que nada te robará la comunión con Dios. Cada día, en cada conversación, en cada pensamiento, tienes la oportunidad de elegir. ¿Reaccionarás desde la herida o responderás desde la presencia? Esa elección, aunque parece pequeña, define el destino del alma. A veces la vida te pondrá frente a personas que parecen querer probar tus límites. Te desafiarán con palabras, con gestos, con silencios cargados de intención. Y allí, en ese instante, el Espíritu te recordará algo que el mundo olvida, que no necesitas probar quién eres, que no hay ofensa lo bastante grande como para robarte la identidad que Dios ya te dio. La humildad no te hace menos, te eleva a una dimensión donde la ofensa no tiene acceso. La verdadera victoria no consiste en imponerse, sino en mantenerse en paz cuando todo a tu alrededor busca desestabilizarte. Esa es la batalla espiritual de cada día, no dejar que el ruido externo apague la voz interior. Por eso Efesios 6:13 aconseja: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes no en orgullo, sino en serenidad. Ser firme no es ser duro, es ser estable, no es cerrar el corazón, es anclarlo, es poder mirar el caos y seguir creyendo, poder escuchar la crítica y no perder la fe, poder sentir la injusticia y aún así mantener la compasión. Esa es la obra del Espíritu, convertirte en un refugio en medio de la tormenta, una evidencia viva de que la paz de Dios no es teoría, es presencia. Y cuando esa presencia te habita de verdad, ya nada externo tiene poder sobre ti. Las palabras dejan de herir,
Las provocaciones se disuelven, los viejos impulsos pierden sentido, no porque seas insensible, sino porque estás enraizado en algo que no cambia. Descubres que el mundo puede moverse, pero tu centro permanece, y en ese centro habita la voz de Dios, suave, constante, diciendo: mi paz te sostendrá mientras todo pasa. Esa paz no solo te transforma, también transforma a quienes te rodean. La calma se contagia. Cuando alguien te mira y ve que no respondes con ira, sino con equilibrio, algo en su interior también se aquieta. La mansedumbre no es solo una defensa del alma, es una semilla que siembra paz en los demás. Y cuando el mundo entienda eso, cuando aprendamos a responder desde la quietud y no desde la herida, entonces la tierra se parecerá un poco más al cielo. Hay una etapa del camino espiritual en la que Dios deja de calmar las tormentas exteriores y empieza a calmar las interiores. Antes le pedías que cambiara a las personas, que apagara los conflictos, que te librara de lo que te molestaba. Pero llega un momento en el que Él no cambia nada afuera y sin embargo todo se vuelve distinto dentro de ti. Ese es el signo de la madurez. Cuando la paz ya no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. En ese punto descubres que no todo lo que te irrita viene a dañarte. A veces viene a enseñarte dónde todavía no has aprendido a descansar. Cada palabra que te incomoda, cada actitud que te hiere, cada silencio que te desconcierta, se convierte en una oportunidad para conocerte mejor. Lo que antes considerabas ataques, ahora lo ves como revelaciones. Es el espíritu mostrándote tus zonas no conquistadas, aquellas partes de ti que aún reaccionan desde el orgullo o desde la herida. No es fácil aceptar eso. Es más cómodo culpar al otro, pensar que el problema está afuera. Pero cuando aprendes a mirar con honestidad, comprendes que muchas veces no te hiere lo que sucede, sino lo que interpretas de lo que sucede. No es el hecho en sí, sino lo que despierta en ti. Ahí está el campo de batalla real. En los pensamientos, en las emociones, en esa conversación interna que nadie más escucha. Por eso Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No se trata de protegerlo de los demás, sino de cuidarlo de sí mismo, de sus propios impulsos, de su tendencia a reaccionar sin detenerse. El corazón sin guía es como una ciudad sin murallas. Cualquier emoción la invade, cualquier palabra la derrumba, pero cuando el Espíritu habita en él, las murallas se vuelven invisibles, hechas de templanza y discernimiento. Hay algo sagrado en aprender a detenerse. Ese pequeño instante entre el estímulo y la respuesta es el espacio donde actúa la gracia. Es ahí donde decides si repetirás la reacción de siempre o permitirás que algo nuevo nazca. En ese segundo, el Espíritu susurra: no respondas desde la herida, responde desde la verdad. Si logras escucharlo, la batalla ya está ganada. La mayoría de las reacciones destructivas ocurren porque el alma no se da tiempo para procesar. Responde desde el impulso, y el impulso casi siempre es la voz del ego defendiendo su territorio. El orgullo siente la crítica como amenaza, la corrección como ataque, el silencio como desprecio. Pero el alma guiada por Dios ya no necesita interpretar todo desde la ofensa. Aprende a leer las situaciones desde otro nivel. Ya no ve enemigos, ve lecciones. Ya no se siente víctima, se reconoce en proceso. Y cuando cambias esa mirada, el peso del enojo se disuelve. Dejas de gastar energía en explicar, en defender, en justificar. El alma libre no necesita convencer a nadie, no necesita demostrar su inocencia ni reclamar reconocimiento. Ha entendido que quien vive en la luz no necesita hacer ruido para brillar. Su serenidad se vuelve su mejor argumento. Jesús lo demostró una y otra vez. No buscó aclarar malentendidos ni proteger su reputación. Mientras lo acusaban falsamente, mientras lo despreciaban, él permaneció en paz. Su calma era un lenguaje que los demás no entendían, pero que tenía poder. Porque quien no reacciona desde la herida, gobierna desde el espíritu. Y ese gobierno no se impone, se irradia.
A veces confundimos dominio propio con represión. Pensamos que se trata de contener las emociones, de tragarnos las palabras, de fingir que no nos afecta. Pero la templanza no es una máscara, es una raíz. No es silencio forzado, es silencio lleno de propósito. Es hablar solo cuando las palabras nacen de la paz y no del enojo. Es callar, no por miedo, sino por sabiduría. Cuando eliges vivir así, algo cambia en tu entorno. Las discusiones pierden interés, los conflictos se apagan antes de comenzar. Las personas se confunden porque esperan tu antigua reacción y lo único que encuentran es calma. Esa calma descoloca, pero también transforma. Nadie puede pelear con alguien que no está dispuesto a pelear. Nadie puede herir a quien ya no tiene necesidad de defenderse. Y sin embargo, esa serenidad no te aísla del mundo. Al contrario, te vuelve más sensible. Empiezas a escuchar lo que antes no escuchabas. Percibes el dolor oculto detrás de la agresión, la tristeza disfrazada detrás del orgullo ajeno. La compasión sustituye al juicio. Ya no ves al que te hiere como enemigo, sino como alguien que también necesita sanidad. Porque la paz que Dios da no es solo para ti, es para que la compartas. Esa es la verdadera madurez espiritual, cuando la paz se vuelve contagiosa, cuando tu sola presencia alivia, cuando tus palabras, aunque pocas, cargan una sabiduría que viene del cielo, no porque seas perfecto, sino porque has aprendido a rendir tus emociones al Espíritu. Has dejado que Él gobierne cada rincón donde antes reinaba la reacción. La vida, entonces, adquiere otra textura. Los días ya no se definen por lo que pasa, sino por cómo eliges vivirlos. Las tormentas siguen existiendo, pero ahora sabes dónde refugiarte. No en el control, no en la razón, sino en la confianza. Una confianza tan profunda que convierte la incertidumbre en descanso, porque sabes que nada externo tiene poder sobre quien habita en la presencia de Dios. Y cuando esa paz se asienta de verdad, la existencia se vuelve ligera. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no te atan. Caminas con la certeza de que todo tiene propósito, incluso lo que no entiendes. Y en esa certeza descubres el verdadero significado de la libertad, no depender de las circunstancias para vivir en armonía. Esa libertad, que es espiritual antes que emocional, es la herencia de los mansos. Es la promesa que Jesús pronunció cuando dijo: ellos heredarán la tierra. No la tierra como territorio físico, sino como espacio interior. Heredarán el alma en calma, la mente despejada, el corazón sin carga. Heredarán el dominio sobre sí mismos, el trono invisible desde donde gobierna quien ha aprendido a vivir sin enojo. Y entonces entiendes que el propósito final de todo este proceso no es simplemente dejar de enfadarte, sino convertirte en un instrumento de paz. Porque donde hay un alma en calma, hay un pedazo de cielo manifestándose en la tierra. Hay un momento en la vida espiritual en que la paz deja de ser una meta y se convierte en una naturaleza. Ya no tienes que recordarte que debes mantener la calma, simplemente la calma te habita. No porque las cosas sean más fáciles, sino porque aprendiste a vivir desde un lugar más profundo. Allí donde las emociones no gobiernan, donde el alma no responde por impulso, donde cada pensamiento pasa por el filtro de la presencia de Dios antes de convertirse en palabra. Ese estado no se alcanza de un día para otro. Es el fruto de un proceso lento, silencioso, a veces doloroso, pero siempre transformador. La ira, en sus múltiples formas, enojo, frustración, impaciencia, es como una raíz que atraviesa el alma. Puede estar escondida por años, silenciosa, sin manifestarse, pero basta una palabra, una mirada o un rechazo para que brote con fuerza. Dios, que conoce las profundidades del corazón, no la ignora. Al contrario, la expone. No para condenarte, sino para que veas lo que todavía te gobierna, porque solo lo que se reconoce puede ser redimido. Hay heridas que no sanan con tiempo, sino con luz. No basta con ignorarlas o disimularlas, necesitan ser vistas, comprendidas y entregadas. Muchas personas cargan con enojo antiguo,
con resentimientos que llevan tanto tiempo guardados que ya se volvieron parte de su carácter. Dicen, yo soy así, cuando en realidad lo que están diciendo es, aún no he sanado. Pero Dios no te creó para reaccionar desde el dolor, sino para reflejar su carácter. Por eso, el Espíritu no solo perdona tus pecados, también reeduca tu alma. Ese proceso comienza cuando decides dejar de justificar tus reacciones. Mientras te digas, no puedo evitarlo, el enojo seguirá teniendo poder. Pero cuando reconoces, ya no quiero vivir así, el cambio empieza. Dios no transforma lo que escondes, transforma lo que entregas. Y entregarlo no significa sentirte culpable, sino abrirle espacio para que Él te muestre otra manera de vivir. Jesús no vino a enseñarte a contenerte, sino a liberarte. Su mensaje no es un manual de control emocional, es una invitación a una nueva forma de existir. Por eso dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Esa frase encierra una verdad inmensa. El descanso no se encuentra evitando el conflicto, sino aprendiendo a responder como Él. La mansedumbre no es falta de energía, es energía gobernada. No es debilidad, es poder que no necesita imponerse. El enojo, cuando no se transforma, se convierte en una prisión. No solo te separa de los demás, también te separa de ti mismo. Empiezas a reaccionar incluso cuando no quieres, como si una fuerza invisible decidiera por ti. Pero cuando el Espíritu entra en esa zona de tu alma, algo se reorganiza. Tu mente se aquieta, tus pensamientos se vuelven más claros, tus respuestas más conscientes. Dejas de vivir a la defensiva y comienzas a vivir en propósito. Hay personas que confunden paz con indiferencia, pero no son lo mismo. La indiferencia desconecta, la paz conecta sin dolor. La indiferencia se endurece, la paz se ablanda. La paz no te hace ignorar lo que pasa, te permite atravesarlo sin perderte. Puedes escuchar una crítica, ver una injusticia o enfrentar un desafío, y aún así permanecer en equilibrio, no porque no te importe, sino porque confías en que Dios tiene la última palabra. Esa confianza no se construye con frases, sino con práctica. La fe se entrena. Cada día, en lo cotidiano, el Espíritu te ofrece oportunidades para fortalecerla. Alguien que te interrumpe, un plan que no sale como esperabas, una palabra que te hiere. No son accidentes, son lecciones. Cada situación difícil es un gimnasio del alma. Y como todo entrenamiento, al principio duele, pero luego produce firmeza. Hebreos 12:11 lo dice así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese fruto apacible es la templanza. No se aprende leyendo sobre ella, se aprende viviéndola. Cuando eliges no responder desde la carne, sino desde el Espíritu, aunque todo dentro de ti quiera hacer lo contrario, estás sembrando ese fruto, y con el tiempo el alma se acostumbra. Llega un día en que lo que antes te alteraba ya no tiene el mismo efecto, no porque te hayas endurecido, sino porque has sido sanado. El orgullo pierde fuerza, la susceptibilidad se disuelve, la necesidad de tener la razón desaparece, y en su lugar aparece algo nuevo: gratitud. Gratitud por las pruebas que antes maldecías, por las personas que te enseñaron paciencia, por los silencios que te obligaron a escucharte. Empiezas a entender que nada fue en vano, que incluso las heridas fueron parte del proceso para revelar tu verdadera fortaleza. En ese punto, la mansedumbre se convierte en tu forma natural de responder al mundo. Ya no necesitas probar tu valor porque lo conoces. No buscas reconocimiento porque sabes quién te respalda. La voz de Dios dentro de ti se vuelve más fuerte que cualquier provocación externa. Y en ese equilibrio encuentras el verdadero descanso. El alma en paz ya no se deja arrastrar por las emociones pasajeras. Observa, comprende, decide. No actúa desde la reacción, sino desde la intención. Y esa intención siempre apunta a una sola dirección: preservar la comunión con Dios.
porque nada, absolutamente nada, vale más que la paz que Él produce en lo profundo. Así, lo que antes era lucha se vuelve danza, lo que antes era carga se vuelve aprendizaje. Las circunstancias dejan de ser enemigos, se vuelven aliadas. Y poco a poco descubres que la vida no se trata de evitar el fuego, sino de aprender a caminar dentro de él sin quemarte. Esa es la promesa del Espíritu. No que no habrá tormentas, sino que ninguna podrá hundirte mientras tu centro permanezca firme. Llegar a ese punto no es el final del camino, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Es el momento en que el alma deja de resistirse y empieza a fluir con la voluntad divina. Ya no luchas contra lo que sucede, porque entiendes que todo, incluso lo que no comprendes, forma parte del proceso que te conduce a la plenitud. Y en esa entrega, el enojo se extingue, no porque lo hayas vencido, sino porque ya no tiene espacio donde habitar. Solo queda la paz, esa paz que no depende de nada, porque viene de aquel que lo gobierna todo.